A través de materiales como la película The Big Short, el documental Inside Job y una entrevista a un familiar sobre la crisis de 1994, estaremos analizando cómo reaccionamos como sociedad ante una crisis económica. Comenzaremos con la película The Big Short. En el contexto de la película, la población se encuentra bastante confiada y segura con su sistema financiero, creyendo que era muy sólido, y solo unos pocos tenían noción del riesgo que estaba por venir por el uso excesivo de las hipotecas o bonos hipotecarios y de préstamos de interés variable. Ni quien vendía ni quien compraba esos préstamos pues, realmente tenía noción del peligro que estaba representando para ambos, ya que estaban ofreciendo créditos sin garantías de que iban a ser pagados. En las diferentes historias, el doctor Michael Burry, por ejemplo, un experto, pues se da cuenta del peligro inminente que está por venir, con un antecedente de una tendencia cíclica del abismal derrumbe que hubo en la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿no? Los dos jóvenes financieros, Charlie Geller y Jimmy Shipley, que se enteraron por casualidad, y el equipo formado por Mark Baum, Vinnie Daniel, Danny Moses y Peter Collins, los cuales incluso van a investigar personalmente y se dan cuenta de que en efecto las personas ya no pueden pagar sus hipotecas y de que ni los vendedores ni los que compraban los créditos pues tenían idea del riesgo que estaba representando. Y, por ejemplo, de la bailarina exótica, que tampoco tenía idea de que la inversión que había hecho pues se iba a devaluar casi un 200% y que por lo tanto se iba a devaluar, ¿no? Observamos también avaricia, por lo tanto, por parte de todos estos personajes, ya que todos ellos pues compran las llamadas permutas, o es decir, apuestan en contra de los fondos de créditos hipotecarios, y para que al empezar la crisis poder vender esas permutas y poder obtener una gran ganancia. Y aquí se nota la avaricia, ya que pues incluso hay choques morales por los personajes de Brendan Rickard y Michael Burry al final, porque pues se dan cuenta de que cuál es la diferencia entre ellos y el gobierno en cuanto a la avaricia, ¿no? El obtener ese dinero, ya que pues iban a obtener dinero a base o en consecuencia de que pues las personas iban a perder sus hogares, sus carros y sus trabajos, ¿no? Y bueno, conecta también con la gallardía del sistema estadounidense, ya que pues ellos bajo ninguna circunstancia creían que algo malo iba a pasar, ¿no? Incluso desconfiaron de un experto de una eminencia como el doctor Michael Burry, y por ejemplo el de Wall Street, que tampoco quiso escribir la historia para no arriesgar lo que tenía, ¿no? Y asimismo se ve la deshonestidad y falta de ética también de las agencias calificadoras, ya que pues solamente pues decían lo que querían oír las empresas financieras para obtener también ellos una ganancia, y no eran honestos en lo que estaban haciendo. El documental Inside Job primeramente nos da una perspectiva mundial de lo que estaba pasando, por ejemplo, en el caso de Islandia, ¿no? Que vivieron una situación bastante parecida a lo que sucedió en Wall Street en Estados Unidos, y comienza con explotación del país y su utilización para atraer a la industria, y que posteriormente también se ven involucrados demasiados préstamos enormes que eventualmente ya no pudieron sostener, y que de ser un país prácticamente utópico se convirtió en un país en crisis, ¿no? Donde pues ya había desempleo y otro tipo de problemas. Al construir el panorama bajo el cual se creó la crisis, observamos, por ejemplo, el comportamiento corruptivo, ¿no? Por parte incluso del gobierno, que cambió incluso la ley para, por ejemplo, crear el grupo de Citigroup, al darle un poder monopólico a los bancos, ¿no? Y rompieron la ley para hacer esa unión. También las firmas financieras, pues, lavaban dinero, engañaban a sus clientes, ocultaron los fraudes. Y, por ejemplo, a la mujer que trató de ponerles como ciertas limitantes o regulaciones a los derivados, que era con lo que ganaban ellos dinero los bancos, pues le dieron amenazas bastante fuertes, ¿no? También se pudo notar pues soberbia por el apalancamiento de lo que fueron los bancos, ya que pues se le quitó todo tipo de límites a los bancos de inversión. Y bueno, también, por ejemplo, en el estudio de Rayan, en el cual se demostraba que al darle los mayores incentivos a los banqueros, pues estos tomaban decisiones más arriesgadas, y ahí lo acusaron de retrógrada, ¿no? De que en lugar de buscar los menos riesgos para las más ganancias, buscaban los menores riesgos, buscaban los mayores riesgos para las mayores ganancias, ¿no? Y por ejemplo también me sorprendió bastante pues el caso de que por ejemplo Goldman Sachs y Morgan Stanley apostaban en contra de los CDOs que ellos mismos estaban vendiendo, y le compraban permutas a AIG, ¿no? Y pues haciendo un total engaño pues a los clientes, ¿no? Ellos sabían que ya iba a fracasar incluso, y las agencias calificadoras pues pudieron haber detenido la fiesta, pero no lo hicieron, justificándose que ellos solo se estaban dando su opinión mientras pues estaban también recibiendo dinero, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, las escuelas pues, se volvieron más caras, la clase media se quedó más abajo, la gente quedó viviendo en la calle, ya no pudieron pagar sus hipotecas. Y bueno, por ejemplo, los profesores de economía, que eran los que asesoraban a los bancos, estaban inmersos en la política y estaban también inmersos y eran parte de lo que era la nómina pues de la parte bancaria. Por eso pues no cambió la situación después, porque realmente quedó siendo un gobierno posterior a un gobierno de Wall Street que no tuvo ningún efecto. Bueno, para la crisis de 1994 le hice entrevista a mi papá, y bueno, él me comentaba que el parámetro que se disparó en aquel tiempo fue el dólar, y eso causó devaluación y encarecimiento de los productos básicos, también un aumento en el interés de los créditos de préstamos personales, de tarjetas o de hipotecas,
de tal forma que el ingreso que se percibía pues ya no era suficiente. Y bueno, por ejemplo, él me contó que él, por ejemplo, él tenía el dinero en una cuenta bancaria normal, pero por consejos de un amigo, él invirtió una parte de ese dinero en acciones a una casa de bolsa. Y cuando él compró las acciones, dichas acciones tenían un precio de más o menos de un valor de $23 cada una más o menos. Y cuando pasó la crisis, pasó hasta $4 o $5 cada uno. Entonces, pues ya su valor se recuperó en aproximadamente un año, pero pues fue una experiencia muy desagradable porque pues sí perdió bastante valor y perdió ese dinero. Y bueno, la gente, él es doctor y me contaba que la gente, pues por ejemplo, cancelaba las citas médicas porque ya no podía pagarlas para cubrir otras necesidades. Un paciente que por ejemplo había invertido en una bolsa, pero él invirtió bastante dinero de toda una familia. Y bueno, al caer el valor de las acciones, pues fue tanto la presión que sintió que incluso le dio un infarto. Y era una persona joven relativamente porque tenía 35 años. Y bueno, se tenían algunos indicios en aquel tiempo, que por ejemplo la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, un importante político mexicano de aquel tiempo, lo cual pudo haber provocado fugas en las reservas internacionales, causando pues, una devaluación del peso mexicano en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Bueno, antes de ver este material, pues yo no sabía cuál era la manera de funcionar del sistema financiero estadounidense, ni el mexicano, ni cómo había sido el origen de la crisis. Y ya con este material, pues me puedo dar una perspectiva más amplia. Y me quedo con cierta sensación, pues, un tanto de impotencia, un tanto de decepción, por ejemplo, de ver, pues, en el documental pues que profesores de universidades como Harvard o Columbia pues estaban envueltos en la política, pero y tenían conflictos de interés, ¿no? También con pues que estaban en la nómina de los bancos, y que en sí pues la avaricia tanto de las personas pues por pedir y pedir préstamos, y la avaricia de las personas que se los vendían pues que era un completo engaño. Pues me dejó esa sensación, y siento que se podría mejorar en el sentido de que pues teniendo regulaciones internas y externas más efectivas, que por ejemplo las calificadoras, pues hay alguien que vigila a las calificadoras de que hagan bien el trabajo de vigilar. Y pues suena algo lógico, pero es como pues ni modo de vigilar a los vigilantes, pero pues de ahí parte el problema.